Hoy es el Día Mundial de la Adopción y para tratar y abordar este tema estamos con una pareja de invitados que a través de redes sociales han tenido su experiencia particular reflejada en un hashtag que seguramente ustedes habrán visto, si tienen alguna red social, es Adopten Niñes Grandes. Es un tema, ¿eh? Sí. Es un tema. Hay que entender todas las patas de esta historia porque lo que es la columna vertebral del deseo de una familia, pero también hay que entender que hay un montón de criaturas que están esperando tener esa familia y que siempre son los más chiquitos, ¿no? Y también se entiende, los que quizás tienen la primera opción para conseguir esa familia e irse del lugar donde están esperando al lugar donde reciban amor, ¿no? Ahí está, ustedes ya los vieron, aquí están Paola y Alejandro, de ellos estamos hablando. Paola Musente, licenciada en nutrición, Alejandro Montiel, es psicólogo y son las dos personas que para este día en particular quisimos, claro, ahí va, quisimos elegir para contarles no solamente su historia particular, sino la historia de tantas y tantos otros que seguramente en casa nos están mirando. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. ¿Cómo resumen su historia? Nuestra historia empezó hace muchos años. Y, qué linda sonrisa. Y cuando no pudimos tener hijos biológicos, Alejandro me trajo esta opción, que no fue la primera, pero sí la que nos convirtió en padres. La estuvimos madurando mucho tiempo porque yo sentía que no sabía nada de adopción. Y que antes no existían esta posibilidad de las redes de comunicación. Entonces me puse a investigar, me puse en contacto con otras familias, ¿sí? Y llegamos a la decisión que sí, que era una forma de formar familia que nosotros podíamos. Y Alejandro, ¿cómo fue ese desafío? Porque nosotros a ustedes los reconocemos en redes por esta frase, adopten niñas grandes. Sí. ¿Cómo fue la decisión de adoptar un chiquito o una chiquita más grande? Generalmente se piensa en menos de 2 años, ¿no? Claro. ¿Cuántos años tienen los hijos de ustedes? Hoy tiene 16 y 11. ¿Y cómo fue? 16 y el segundo que adoptamos tiene 11. Hace 8 años que adoptamos al más grande. Y en ese momento nos inscribimos en el registro ya con la decisión de tener chicos, una cuestión de edad también nuestra, ¿no? Teniendo en cuenta la espera que habíamos tenido, los años que habían pasado. Y ya teníamos la decisión de tener un nene más grande. Después la ampliamos. Todo eso se evalúa, es bastante, porque no es así nomás que uno puede decir, bueno, la edad. Claro. Hay que prepararse, hay que estar formado. Eso es algo que creo que en el colectivo se trabaja mucho, que los aspirantes a padres tienen que formarse para esto. Y un poco creo que la idea de este colectivo es combatir los prejuicios que hay, porque a veces las barreras son simplemente prejuicios. Y miedos, supongo también. Sí, sí. Sería interesante que ustedes nos puedan transmitir su experiencia respecto a eso, ¿no? Porque ¿cómo es adoptar a un chico? En el caso de ustedes, el mayor tenía 8 años cuando llegó a casa, ¿no? Sí. Tomás, al otro día de llegar a casa, cumplía 8 años. Así que todo se inauguró con un cumpleaños de 8. Lindo. Sí. Lindo. Y Max cuando llegó tenía 9 y al poco tiempo cumplió 10. Hoy hace 9 años que tuvimos nuestra primera salida con Tommy. Mirá, ¿y cómo fue eso? Digamos, ¿cómo fue ese primer contacto, Paola y Alejandro, y estos miedos, ¿no? ¿El miedo a qué es? ¿El miedo no se va a acostumbrar nosotros? ¿No nos vamos a acostumbrar a él o a ella? ¿Qué es lo primero que ustedes sintieron? ¿Qué íbamos a hacer con un chico tan grande que habla, que piensa? ¿Y qué iba a pasar? Pero ¿cómo se le pone límites, no? También. Mira, ahí estábamos viendo la fotografía de ustedes junto con Tomás. Sí, y bueno, es maravillosa la experiencia porque ellos pueden hablar y nos podemos comunicar de otra manera y en vez de empezar con pañales empezamos con guardapolvos. Claro. Porque al poco tiempo teníamos que inscribirlo a Tomás en el colegio y empezar toda una rutina de mamá y papá de un hijo de 8 años que venía
con su escolarización, con sus costumbres, y había que integrarlo a la familia. Con sus ausencias, ¿no? Por supuesto, sí. Sí. Cuando uno adopta, ya sea un bebé o un niño grande, hay una historia detrás, ¿sí? Que hay que poder sostenerla. Con un niño grande se sostiene a través de la palabra, con un bebé se sostiene a través de otros actos, pero lo que es cierto que el trauma del abandono está, sea la edad que sea. ¿Te lo manifestaron alguno de los dos? ¿O se los manifestaron Tomás o Max en algún momento eso? Esa es la ventaja de que sean grandes, Claro. porque se habla todo, se puede hablar todo, sí, siempre, de todo lo que podemos saber, ¿no? Porque Claro. hay cosas de la historia que quedaron ahí. ¿Se imaginan la vida de ustedes como pareja individual sin Tomás y sin Max? Y ahora no. No. Ahora no. Es imposible, a veces es imposible pensarse que no estuvieron toda la vida con nosotros, ¿no es cierto? Ellos son nuestros hijos, miedos que tuvimos, sí, que no nos quieran, Mira, claro. pero resulta que a ellos les pasa lo mismo, ¿no es cierto? El vínculo se va creando y a partir de que se va creando esos miedos desaparecen de los dos lados. Porque es mutua la adopción. Claro. Claro. Esas Tenemos un video esas- para compartir, Sí, ¿eh? A ver, sí, lo sí. vemos y seguimos charlando con ellos. Bueno. Dale. Adopten niñas grandes. 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 en el Día Mundial. De la adopción. Adopten niñas grandes. Qué lindo, lindísimo. Nos quedamos con la sonrisa de Paola, porque es la misma sonrisa que veíamos recién en las imágenes, ¿eh? Sí. La misma, de todas las familias. Precioso video, precioso. Sí, bueno, Adopten Niñas Grandes es un colectivo que empezó sin querer en la red Twitter. Un día Diego empezó a contar su vinculación, que es el periodo en que uno se conoce con los hijos, de hija de 12, y Andy empezó a contar su historia de el hijo, que es un nene de 5 años, y así empezamos a unirnos varias familias contando nuestras historias, compartiendo cosas que nos pasaban, y empezamos a contenernos sin querer, y un día decidimos que estas historias sean públicas bajo el hashtag Adopten Niñas Grandes y que pudiéramos acercar de esta manera las historias reales de lo que pasaba en una adopción de niñas grandes para poder fomentar este tipo de adopción. ¿Por qué? Porque los números dicen que en la Argentina de 2.300 niños que tienen estado de adoptabilidad, 1.600 son mayores de 8 años y son los que están, por decirlo de alguna manera, disponibles para ser adoptados. Y muchos llegan a la mayoría de edad, ¿eh? Claro. Exacto. Sin ser adoptados. Claro, si llegan a los 18 años sin ser adoptados, nunca van a poder tener la oportunidad de crecer en familia. Claro. ¿No es cierto? El 90% quiere bebés, bebés se considera de 0 a 3 años. Que también es entendible, ¿eh? Por supuesto, no juzgamos, sino que queremos compartir que la adopción de niñas grandes también es maravillosa, que Claro. hay siempre primeras veces,
Max, por ejemplo, estaba chocho porque ahora tenía una mamá y un papá que fuera a los actos escolares, entonces me pide que no falte a ninguno, y yo voy a las excursiones, y él se subió por primera vez una calecita hace unos meses, Mirá. con 11 años. Hay un montón de cosas para vivir, y eso es lo que estamos queriendo transmitir. La realidad argentina, visibilizar los chicos reales que se pueden adoptar. También queremos que se preparen para esa adopción porque no es un atajo para ser padres, adoptar chicos grandes, sino que son los chicos reales, no son los chicos ideales, pero tampoco lo son los hijos biológicos, los hijos ideales. Son ¿No es hijos, cierto? claro. Claro. Son Son niños. Son hijos, son padres, Claro. somos. Son familias, Sí, sí. somos familias. Exacto, y que la construcción se hace día a día, que es maravilloso, a partir de visibilizar historias reales y los niños que están en estado de adoptabilidad. Bueno, queremos ir por más, ¿sí? Paula, sí. llegó el momento tan temido por los padres que adoptan, que es cuando quieren saber sobre su identidad, sobre su mamá biológica, sobre su papá biológico. ¿Les llegó ese momento? A nosotros es diario, hablar de ellos es diario porque es parte de nuestra vida. ¿Y llegaron a conocer a sus padres biológicos? Nosotros no, porque cuando se dicta el estado de adoptabilidad ya no tienen la patria potestad de los chicos y no pueden tener acercamiento. Pero eso no quiere decir, esa es nuestra historia. Hay historias que sí se preserva el vínculo con la familia biológica porque es beneficioso para el niño, Claro. ¿no es cierto? Entonces hay familias por adopción que tienen todavía vínculo con la familia biológica. Nos quedaríamos hablando toda la mañana porque el tema es maravilloso, y además consultarles casi sobre el final, ¿no? ¿Cómo fue la primera vez que les dijeron a Max y a Tomás te quiero, y la primera vez que ellos se los dijeron a ustedes? A ver, empezamos por Alejandro, que me parece que está como un poquito más armado. Porque no voy a llorar. Y porque es Claro, psicólogo. ahí es va, psicólogo. ahí va. ¿Cómo fue esa primera vez? Ellos al principio tienen que conocerte, tienen que perder el miedo y tener confianza. Se van haciendo a la casa, a la familia, a los modos de uno. Vienen de vidas y mundos diferentes. Viven en un hogar es como un no lugar, ¿viste? Es un lugar que están como encerrados. Entonces todo es muy fuerte. Y llegar a decir te quiero, llegar a decir mamá o papá, ya es un montón, ya es como decir te quiero. ¿Están viendo en este momento? No, están Está bien. durmiendo porque aprovecharon que no fueron al Sí, colegio. sí. Pero... Televisivamente me Bien, mataron, bien. porque yo les iba a pedir que les hables a ellos. Ay, no, bueno, les hablo todos los días en casa, ellos saben que me transformaron la vida, no solo afectivamente, sino que me abrieron la cabeza a un mundo totalmente desconocido, por lo cual hoy militamos. ¿Y ¿no es como cierto? pareja mejor? Como pareja, sí. La realidad es que son un tsunami de sentimientos cuando uno adopta y la pareja se ve tocada y hay que rearmarse, ¿no? También al padre biológico le pasa lo mismo, ¿eh? Sí. Por supuesto. Entonces, es como una casa toda ordenada y cuando están los chicos, ¿qué pasa? Nunca más hay orden. Es el hermoso caos que genera, ¿no? Exacto. Pero el Es- caos de la felicidad, porque Claro. queríamos ser padres nosotros nos hizo felices tener a Claro que nuestros sí. hijos. Sí, y la diferencia que hay muy grande es que nosotros teníamos un deseo, pero de ellos es un derecho. Frase maravillosa. Dejamos Frase para otro maravillosa día. para terminar la entrevista. Y decía recién que les abrieron el corazón. Les quiero decir que ustedes nos abrieron el corazón a nosotros. Claro. Porque en el marco también de lo que implica el prejuicio, que es mucho, de muchas personas, ustedes tienen la facilidad con sus palabras, con su sonrisa, con su amor, de hacer que el tema para nosotros hoy sea cotidiano y que con este hashtag, repetimos, Adopten Niñas Grandes, se ha hecho de una u otra manera popular.
Yo creo Y que ha llegado mucha mucha gente va a tener menos miedo después de escucharlos a ellos. tal ¿no? cual, tal Pero también vamos a tener que hablar otro día de lo difícil que es adoptar en Argentina, ¿no? De muchas trabas que hay, de muchas cuestiones que debería mejorarse en la situación y también del papel que debe jugar la justicia en todo esto, donde a veces no está del todo claro. Paola y Alejandro, muchas gracias por habernos traído su historia, que a partir de ahora es nuestra historia, la de todos. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Felicitaciones además. Gracias. Gracias. Muchas